¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos, buenas noches. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Y su servidora Alejandra López. Continuamos el programa que quedó pendiente el lunes pasado, un tema muy interesante. Vamos, doctor. Sí, realmente es un tema que nos ha llevado, ya con son 3 programas, pero es que queremos dejarlo lo mejor que se pueda, lo mejor explicado, si es que podemos decirlo así. Habíamos hablado, habíamos llegado en el programa anterior al ayuno y nos preguntábamos si sería una ayuda o un estorbo. Una pregunta capciosa, ¿sí? Porque con todo lo que se habla de todo, decir, bueno, una ayuda como que es acorde, pero un estorbo, eso sí, como que ya no nos queda muy claro. Habíamos leído, o habíamos tenido una lectura, donde más o menos se hablaba de que a Dios lo que le interesa, lo que Dios ve, no es la acción, sino es la intención. Entonces, creo que con esto y lo que se habló el programa pasado queda entendido, que no importa lo que hagamos, lo que importa es la intención con la que lo hagamos, ¿sí? Sin embargo, todavía se sigue insistiendo mucho en el sacrificio, pero un sacrificio de tipo de voluntad humana, o llevado a cabo por la voluntad humana, para llegar para tener una purificación total. Y después de esa purificación total, entrar ya en la divina voluntad. Entonces vamos a enfocarnos un poquito hacia esta purificación total. Y yo sé que va a haber ciertas como dudas o ciertas incógnitas que nos van a surgir, porque en la evolución de Luisa, ese camino que Luisa llevó, hay momentos en los que ella tiene que basarse en su voluntad humana para lograrlo. Eso lo vamos a aclarar un poco después, para que no crean que nos vamos a omitir, pero sí es necesario tenerlo en mente para que quede totalmente claro. Ahorita vamos a ver esto de la purificación total y vamos a hacer una lectura. Sí, Alejandro, si nos quieres. Claro, sí, es en el 12-16 de julio 25, 1917, en el párrafo 6. Dice Jesús: tú debes saber que el acto más noble, más sublime, más grande, más heroico, es hacer mi voluntad y obrar en mi querer. Por eso, a este acto al que ningún otro podrá igualar, yo le hago gala de todo mi amor y generosidad. Y en cuanto el alma se decide hacerlo, yo, para darle el honor de tenerla en mi querer, en el acto en el que los dos quereres se encuentran para fundirse el uno en el otro y hacerse uno solo, si está manchada la purifico, y si las espinas de la naturaleza humana la envuelven, las destrozo. Si algún clavo las traspasa, esto es, el pecado, yo lo pulverizo, porque nada puede entrar de mal en mi voluntad. Es más, todos mis atributos la invisten y le cambian la debilidad en fortaleza, la ignorancia en sabiduría, la miseria en riqueza, y así de todo lo demás. En los otros actos permanece siempre alguna cosa de sí, pero en estos queda el alma despojada de toda sí misma, y yo la lleno toda de mí. Bueno, si nos fijamos en la lectura, al principio parece que está hablando del alma que vive ya en la divina voluntad. Porque dice, que para la persona que vive y que obra en su querer. Sin embargo, si nos fijamos, es cuando el alma se decide a hacer este acto, y eso nos pone en el punto del alma que está queriendo entrar. Porque el alma que ya vive no se decide, sino es una continuidad, es vida. Así que en cuanto el alma conoce, porque recuerden que uno de los factores fundamentales es el conocimiento. Cuando el alma conoce que esto existe, cuando el alma realmente desea entrar en este ambiente, es a lo que se está refiriendo Jesús.
Cuando hacemos la intención de fundir nuestros actos en los de Él, es su voluntad, es Él mismo quien purifica el alma. O sea, el pecado, las manchas, todo lo que le haga falta, es la divinidad quien lo corrige, lo allana y deja al alma totalmente pura para poder llegar a entrar en este ambiente, ¿sí? Entonces, es esto lo que nos purifica, no los sacrificios. No los sacrificios humanos, o sea, el sacrificio hecho con la voluntad humana, porque vamos entendiendo, creo que ya se ha ido tratando, que el sacrificio mayor, el sacrificio que Dios quiere de nosotros, es el sacrificio de nuestra voluntad. No es el acto hecho por mi voluntad para sacrificarme, sino es el acto de no darle vida al acto de mi voluntad, y ese es el sacrificio que Dios quiere en la actualidad. Así que no es que estemos rehuyendo el sacrificio, lo que estamos rehuyendo es hacerlo con nuestra voluntad. ¿Sí? O sea, creo que eso debería de quedar perfectamente claro. Continuamos con estas lecturas. Volumen 36, lectura 28, de septiembre 5 de 1938. En el párrafo 5 le dice Jesús a Luisa: mi pequeña hija de mi querer, es tanto mi interés, mi suspiro continuo por querer que la criatura viva en mi querer, que cuando hemos tomado el acuerdo yo y ella, con decisión firme de que debe vivir en mi fiat, siendo esta mi voluntad, el primero en hacer el sacrificio soy yo. Para obtener el intento de que pueda vivir en él, me pongo a su disposición. Le doy todas las gracias, luz, amor, conocimientos de mi misma voluntad, de modo que ella misma debe sentir la necesidad de vivir en ella. Cuando yo quiero una cosa y ella con prontitud acepta hacer lo que yo quiero, soy yo el que piensa en todo. Y cuando por debilidad, por las circunstancias, no lo hace, no por voluntad o negligencia, yo llego a suplir y hago lo que ella debía hacer, y le cedo lo que he hecho como si lo hubiese hecho ella. Este es el punto del acto preventivo y el acto actual. No sé si recuerdan. Sí, como buen hermano nos suple. Así es. O sea, cuando nosotros hacemos el acto preventivo, estamos prácticamente invitando a Jesús a venir a actuar junto con nosotros en todo lo que hacemos. A veces se nos olvida, o sea, se nos pasa por las ocupaciones, por estar metido en el bullicio de nuestras actividades diarias. Pero si no es por negligencia o por voluntad y se me pasa, a él no se le olvida y él sigue actuando. Cuando yo me acuerdo, en ese momento él me da todo lo que hizo y me lo da como si lo hubiéramos hecho juntos. O sea que no se suspende esta actividad del alma en la divina voluntad. Y si nos fijamos lo que dice antes, o sea, en el momento que nosotros hacemos este acto preventivo de querer entrar a vivir, Él nos llena de gracias, de luz, de amor, de fuerza, de todo lo necesario para mantenernos en este punto y no salirnos. O sea, no se trata de hacer el esfuerzo humano, sino se trata del sacrificio de atención continua a vivir siempre en su voluntad. Y eso es lo que Él nos está solicitando y nos está ofreciendo toda su ayuda. Todo lo que Él puede dar nos lo está dando para que nosotros podamos seguir en este tenor, en este ambiente, ¿no? Por eso es importante también las primeras lecturas, los primeros capítulos, porque ahí Jesús le pide a Luisa: con un ojo debes verme a mí y con el otro lo que estás haciendo. Así es. Para que no se nos escape. Así es. Y siempre estar atento a que todo lo que estamos haciendo debe ser, como dices, junto con Él, con la intención de hacer lo que Él hace. Sí. Junto con Él y decidido por Él. Claro,
O sea, pero él ya dio su anuencia, él está esperando esto. Entonces, para entrar a vivir en la divina voluntad, lo único que hace falta es la decisión firme de entrar. O sea, no quiere otra cosa. Y nos habla en algunas ocasiones que ni siquiera debe haber un átomo de voluntad humana, ni siquiera la sombra de la voluntad humana. Y todo sacrificio que queramos hacer por nuestra cuenta para prepararnos son sacrificios que salen de la voluntad humana. Por eso es que se puede llegar a convertir en un estorbo, no en una ayuda. Lo que en la santidad humana es una ayuda enorme, el sacrificio, la abstinencia, o sea, la mortificación continua de nosotros, eso nos sirve para progresar. Pero en la santidad divina, Jesús me dice, todo eso tienes que quitarlo porque eso impide que mi voluntad penetre. Así que tengámoslo siempre en mente, que necesitamos apartar esas prácticas y dedicarnos a lo que Él nos está indicando, ¿no? Hija mía, el vivir en mi querer es vida que debo formar, no es virtud, y la vida tiene necesidad de movimiento y de actos continuos. Ojo con esto, de actos continuos divinos. Si es vida divina, necesitamos actos continuos divinos. Y no podemos estar entremezclando actos de vida divina y luego actos de voluntad humana. Yo no puedo decir ahorita voy a hacer ayuno, o sea, cuando ya estoy metido en esto y Jesús me está prestando su voluntad para vivir. El decir, ahorita voy a hacer ayuno es decir, espérate, ahorita ya no me des tu voluntad y yo voy a hacer la mía para mortificarme y purificarme un poco para que luego me des tu voluntad. Y entonces Jesús me va a decir, oye, ¿y quién te purificó antes? Sí. ¿Que no fui yo? ¿Que no fue mi voluntad la que te purificó? Sí, y pensamos que Jesús nos tiene que estar agradecidos. Bueno, así es. Sí. A ver, seguimos. Si esto no fuese, no sería más vida. A lo más podría ser obra, que no tiene necesidad de actos continuos, pero no vida. Por eso, cuando por indisposición involuntaria, por debilidad, no hace lo que yo quiero, no interrumpo la vida, sino que la continúo. Y tal vez en esas mismas indisposiciones está también mi voluntad que permite esas debilidades, pues la voluntad de la criatura corre ya en la mía. Y además, entre todo esto, miro el acuerdo que hemos tomado juntos, la firme decisión hecha, de la cual no ha habido ninguna otra decisión en contra. Y en vista de esto, continúo el empeño de suplirla en lo que le falta. Es más, le duplico las gracias, la circundo de nuevo amor, de nuevas estratagemas amorosas para hacerla estar más atenta, y le suscito en el corazón una necesidad extrema de vivir en mi voluntad. Perfecto. Si nos fijamos lo que dijo hace un momento, o sea, que dentro de esta debilidad, dentro de esta, pues, ¿cómo diríamos? Sensación de no poder, de no seguir actuando, a veces es su misma voluntad la que nos lo pone, ¿sí? O sea, no es nada más parte de lo nuestro, porque dice, en estas mismas indisposiciones está también mi voluntad, que permite estas debilidades, pues la voluntad de la criatura corre ya en la mía. O sea, esto lo hace con el fin de ir viendo nuestra fidelidad y que vayamos fortificándonos. Pero si en ese momento de debilidad quiero recurrir a la parte humana, recurrir a la parte de la virtud humana, definitivamente me estoy saliendo. Sí. Entonces estoy cortando esa vida divina y estoy cortando todas las ayudas y todo lo que Jesús me está proporcionando para poder vivir. Entonces lo único que debo hacer es confiar plenamente en Jesús, confiar plenamente en Él
creerle sin el menor atisbo de duda, y en ese momento estaré logrando lo que Él quiere. O sea, que seamos totalmente unidos a Él y podamos llegar siempre en este punto de unión constante, vida divina. Esta necesidad le sirve porque conforme siente las debilidades, así se lanza en los brazos de mi voluntad y le ruega que la tenga tan estrechada a fin de que pueda vivir siempre junto con ella. Así es. Hay otra lectura que quiero leerles ahorita así rápidamente, que es el 12, en el libro 12, que es que febrero 17 de 1918. 35. A ver si dice Jesús: hija mía, el sol con su calor destruye los olores fétidos, la parte infecciosa que hay en el estiércol. No, espérame. Ahora, el calor de mi voluntad, en cuanto el alma entra en ella, destruye la infección, los defectos que el alma ha contraído en su distracción. Por eso, en cuanto adviertas la distracción, no te estés en ti misma, sino de inmediato entra en mi querer, a fin de que mi calor te purifique e impida que te vayan a secar. Bueno, creo que es muy claro y es como que viene a apoyar lo que estamos diciendo. O sea, no te apoyes en ti, no recurras a actos de voluntad humana o a sacrificios de voluntad humana, sino entra en mi querer, o sea, vuélvete a lanzar en él y yo me encargo de todo lo demás. ¿Sí? Bueno, entonces, ya llegando a este punto de cuando el alma ya está viviendo en este ambiente, o sea, realmente se podría pensar que se debe recurrir a cosas humanas. Ya no, sí, definitivamente ya no. La voluntad divina nos va a proporcionar como una coraza, ¿sí? Una especie de defensa contra todos los males. Y eso es desde que empezamos a intentarlo. O sea, porque recordemos que es el acto más grande que la criatura puede hacer. Y es donde la divina voluntad va a poderse unir a la voluntad humana. Así que en realidad empieza a defendernos desde el principio y eso es lo que nos va a dar la seguridad. No volveremos a caer en lo anterior siempre y cuando no queramos caer. O sea, no es obligado, no es a fuerza, porque estamos en ese ínter de empezar a vivir en la divina voluntad. Cuando ya estemos en el 4º grado, si es que algún día llegamos a ese total perdidos en los mares de Dios, ahí ya no hay problema. Pero aquí, como estamos en este ambiente de entrar, salir, es en donde las cosas del mundo, las miserias, nos podrían jalar nuevamente. Entonces Jesús nos va protegiendo y eso vamos a verlo en algunas lecturas para que nos quede perfectamente claro, ¿no? Sí. A ver, sí. En la lectura 20, en la parte 14 de octubre 22 de 1926, le dice Jesús a Luisa: hija mía, ¿cuál será el gran bien? ¿Cuál será el gran bien? El reino de mi fiat encerrará todos los bienes, todos los milagros, los portentos más estrepitosos. Más bien, los sobrepasará a todos juntos. Y si milagro significa dar la vista a un ciego, enderezar a un cojo, sanar a un enfermo, resucitar a un muerto, etc., el reino de mi voluntad tendrá el alimento preservativo y cualquiera que entrará en él no habrá ningún peligro de que pueda permanecer ciego, cojo y enfermo. La muerte en el alma no tendrá más poder. Es una promesa, ¿no? Es una afirmación que lo podemos tomar como una promesa. O sea, entrando aquí, ya nadie podrá quedar, o sea, con algún defecto, con alguna miseria que esté actuando todavía en el alma, ¿no? Si continuamos esta lectura, o sea, donde dice, a ver... Más adelante dice, entonces,
¿Qué crees tú que sea más milagro? ¿Dar la vista a un pobre ciego, enderezar a un cojo, sanar a un enfermo, o bien tener un medio preservativo para que el ojo no pierda jamás su vista, que se camine siempre derecho, que se esté siempre sano? Creo que sea más el milagro preservativo que el milagro después de sucedida la desventura. Esta es la gran diferencia del reino de la redención y del reino del fiat supremo. En el primero fue milagro para los pobres desventurados, como lo es todavía ahora que yacen, quien en una desventura y quien en otra, y por eso yo di el ejemplo también en lo exterior, haciendo tantas diferentes curaciones que eran símbolo de las curaciones que yo hacía en las almas y que fácilmente regresan a su enfermedad. El segundo será milagro preservativo, porque mi voluntad posee la milagrosa potencia que quien se hace dominar por ella no estará sujeto a ningún mal. Por lo tanto, no tendrá ninguna necesidad de hacer milagros porque los conservará siempre sanos, santos y bellos, dignos de aquella belleza que salió de nuestras manos creadoras al crear a la criatura. El reino del fiat divino hará el gran milagro de desterrar todos los males, todas las miserias, todos los temores, porque Él no hará el milagro a tiempo y a circunstancia, sino que se mantendrá sobre sus hijos de su reino con un acto de milagro continuado para preservarlos de cualquier mal y hacerlos distinguir como hijos de su reino. Esto es inmenso lo que nos está diciendo, ¿no? Esto es en el alma. Lo que prácticamente a Luisa le dice que a ella no la exentó del pecado original como a su madre, porque no era necesario, pero que en ella se ha llevado a cabo el gran milagro, vamos a decirlo así, de tener aplastado su germen de corrupción. O sea, ¿cuál sería el germen de corrupción? La concupiscencia, ¿no? La tendencia a pecar. La tendencia al pecar, la tendencia a hacer los actos, pero llevados al mal. Si entendemos bien lo que está diciendo aquí, lo está diciendo no para Luisa, sino en general. En el momento que el alma llegue a vivir realmente en la divina voluntad, en ese momento, o sea, nos va a quitar todos los males. Ya no entrarán los males en nosotros. Ya no entrarán todas las tendencias, las pasiones en la vida del mal, el pecado. Por lo tanto, sería un símil de lo que hizo con Luisa. Tendría como aplastado el germen de corrupción. ¿Sí? Sí, esto claro, esto ya es cuando el alma está totalmente entregada, ¿no? Sin embargo, en lo anterior, en ese estira y en ese entra y sale, la divina voluntad nos va a ir formando una coraza que nos defenderá de los males. Y le dice Jesús a Luisa que cuando Él esté en el alma, Él mismo defenderá al alma, y cuando los males quieran llegar, Él tendrá que decirles: momento, no me la toquen. Lo que quieran con ella, trátenlo conmigo. Todos los males y todos los vicios y todas las corrupciones se van a ir. Contra Jesús no se puede. Entonces, por eso decíamos que el solo hecho de tener la intención, la verdadera intención de vivir en su voluntad, cuando realmente estemos dispuestos a quitar nuestra voluntad y tenerla de Él, en ese momento es Él el que hace todo lo necesario para que el alma ya no caiga en aquello. Por lo tanto, tenemos que medirlo. Parezco disco rayado, pero perdón, así es. O sea, en el momento en que eso está, lo que cuenta, lo único que cuenta es esa acción de Dios, esa acción de la divina voluntad de nosotros, siempre y cuando no haya nada de voluntad humana. Si yo le meto la voluntad humana en esto,
distorsiono y quito el encanto de la divina voluntad en mí y me quedo con mi voluntad humana y yo solito me estoy regresando a la vida en la voluntad humana, en una vida libre totalmente, quizás santa, pero no le estoy dando el permiso a la divina voluntad de entrar a hacer vida en mí. Y el obstáculo pueden ser cosas incluso santas. Incluso santas. Y eso suena tremendo, pero así es. Porque lo santo que estoy practicando es santidad humana. Y él no quiere nada que ver con eso. Hasta lo dice, esta es la gran diferencia del reino de la redención y del reino del fiat supremo. Así es. Uh-huh. O sea, bueno, creo que... En fin, vamos a otra lectura. A la 31:22. Por favor. Es 31:22, enero 6 de 1933. Y dice Luisa: entonces yo al oír esto pensaba entre mí, y si estuviese el pecado, las pasiones, ¿cómo puede recibir este gran bien la criatura? Y Jesús ha agregado: hija bendita, cuando el alma se da en poder de mi voluntad, ella tiene la virtud de hacer perder la vida del mal. No hay pecado o pasiones que no sientan darse más que por armas mortales la muerte. Más bien, por sí mismas mueren. En cuanto mi voluntad reina en el alma, así se sienten perder la vida. Ella es para el mal como el hielo a las plantas, que las quema, las seca y las hace morir. Es como la luz a las tinieblas, las cuales en cuanto aparece la luz, desaparecen y mueren. Es más, ni siquiera se sabe dónde han ido. Mi voluntad es como el calor al frío. El frío muere bajo la virtud del calor. Si el hielo, la luz, el calor tienen virtud de hacer morir las plantas, las tinieblas, el frío, mucho más mi divina voluntad tiene virtud de hacer morir todos los males juntos. Pero si el alma no se hace dominar siempre por mi voluntad, donde no reina siempre ella, no puede comunicar todos los bienes y convertir en vida divina todo el conjunto de la criatura. Y donde falta la vida divina, surge el mal. Y puede suceder como a las plantas si se retira la fuerza del hielo. Las plantas, si bien penosamente, comienzan a reverdecer. Si se retira la luz, las tinieblas surgen de nuevo, y si se retira el calor, el frío adquiere de nuevo su vida. He aquí, ¿por qué la gran necesidad de hacer siempre, siempre mi voluntad? Y de vivir en ella si quieres desterrar todos los males y erradicar también las raíces de las pasiones. Mucho más que mi querer divino quiere dar siempre a la criatura, pero para dar está la expectativa, para ver cuando obra en su voluntad, porque cada acto que hace en ella adquiere un derecho divino. Así que por cuantos actos hace, tantos derechos adquiere en el mar de mi fiat, y ella adquiere tantos derechos sobre la criatura. Estos derechos de ambas partes vuelven dueños a Dios y a la pobre criatura, y mi voluntad bilocada y encerrada en el alma, por cuanto es capaz de contener, como quiere dar siempre, la lleva a navegar en el mar inmenso de su querer que reina en Dios mismo. Y volviéndola más capaz toma de su mar y agranda el marecillo de su querer en el fondo del alma. Se puede decir que hace de ella su pequeña embarcación para ir a veranear en su mar inmenso de su querer. Y según se dispone y obra, así encierra nuevas dosis de voluntad divina. Por eso siempre en ella te quiero. Así me darás el derecho de poderte siempre dar y tú de siempre recibir. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sacamos de esto? Que en cuanto el alma realmente se decide, en ese momento la divina voluntad envuelve y no hay nada que poder pensar de mal. Así que esto es una confirmación más de que una vez entrando ya en la divina voluntad no se necesita nada de lo anterior. La siguiente lectura nos habla de lo mismo, pero es interesante porque en el libro 33 Luisa todavía tiene dudas.
¿sí? Después de tantos años. Después de tantos años, después de que está Jesús con ella. Así que en realidad no es tanto el problema de no entender bien. Ahora, uno se pregunta y dice, bueno, Luisa todavía no entendería realmente, o más bien se está cumpliendo lo que Jesús le decía. Él iba en el tiempo viendo las dudas que nosotros íbamos a tener, tomaba nuestras dudas y se las ponía a ella para respondernos a nosotros a través de ella. Yo prefiero esta segunda interpretación, porque sí me parece muy absurdo que a estas alturas Luisa todavía tuviera alguna duda. Claro. Pero ¿qué tal nosotros? Nosotros tenemos cantidad de dudas, cantidad de no sé, sentimientos encontrados, de ideas, en fin, y sobre todo de sugerencias, porque en la mayor parte de las veces nos dejamos llevar por sugerencias de personas aún santas y no por la palabra de Jesús. Entonces Jesús le habla aquí y le dice que tú no has entendido aún qué significa mi voluntad obrante. A ver. Es en el volumen 33, la lectura 51, de octubre 27 de 1935. Hija mía bendita, tú no has entendido aún qué significa mi voluntad obrante en el acto humano de la criatura. Ella desciende en el acto humano con su potencia creadora, con su majestad, con su luz y con su suntuosidad de gracias innumerables, y volcándose en el acto humano hace uso de su potencia y crea su acto en él, y el acto humano queda como materia de la cual se ha servido para crear su acto, y crear significa que crea tantos actos cuantos actos quiere crear, y crea tantos por cuantas criaturas están dispuestas y pueden recibir aquel acto suyo, el cual contiene prodigios inauditos de gracias, de luz, de amor. Contiene la vida palpitante y creante de un querer divino. De ahí en el párrafo 4 dice Jesús: hija mía, tú debes saber que en cuanto la criatura se decide verdaderamente a querer vivir en mi divina voluntad. Verdaderamente. Esa palabra la vamos a encontrar cantidad de veces, en donde Jesús lo que nos expresa es si en verdad quieres vivir. ¿Sí? Y a cualquier costo no hacer jamás la suya. Mi fiat, con un amor indecible, forma el germen de su vida en el fondo del alma. Esto tiene tal potencia, tal santidad, que no crece si primero no pone en su lugar al alma, liberándola de sus debilidades, miserias y manchas si las hay. Se puede decir que forma el purgatorio anticipado, purgándola de todo lo que pudiera impedir que una vida de voluntad divina se formara en ella, porque voluntad mía y pecados no pueden coexistir ni estar juntos. A lo más, yo creo que esto necesitamos, lo he dicho, pensarlo mucho. Uh-huh. Pero hay algo que es importante y que todo el mundo lo va a notar. Jesús quiere llevar a Luisa a la santidad humana. Y los primeros 10 volúmenes de Luisa nos habla de virtudes, donde combina la voluntad divina con las virtudes. Pero se puede entender que entonces si Luisa tuvo que llegar a ejercer la santidad divina, la santidad humana, en plenitud, podríamos pensar que nosotros también deberíamos de hacer eso. Primero vamos a ver el por qué Jesús quiere que Luisa llegue a ese punto de santidad humana, ¿sí? Vamos a leer, por favor, el 16-28. Uh-huh. De noviembre 8, 1923, en el párrafo 2. Vamos a empezar con el 4, porque por el tiempo Uh-huh. El 4. Dice Jesús: no te aflijas, hija mía. Tú debes saber que cuando vine a la tierra, vine a abolir las leyes antiguas, otras a perfeccionarlas,
pero con abolirlas no me exenté de observar aquellas leyes. Es más, las observé en el modo más perfecto, como no lo hacían los demás. Pero debiendo unir en mí lo antiguo y lo nuevo, quise observarlas para dar cumplimiento a las leyes antiguas, poniéndoles el sello de la abolición y dar principio a la ley nueva que vine a establecer sobre la tierra, ley de gracia y de amor, en la cual encerraba todos los sacrificios en mí, debiendo ser yo el verdadero y el único sacrificado. Por tanto, todos los demás sacrificios no eran más necesarios, porque siendo yo hombre y Dios, era más que suficiente para satisfacer por todos. ¿A qué sacrificio se refiere? De la voluntad. Todo lo que, de la voluntad, los ayunos que hacían en el Antiguo Testamento, o sea, y sobre todo también el sacrificio para justificar los pecados, que era sacrificio de animales. Uh-huh. Entonces todo eso queda abolido y ahora viene lo que Jesús pone. Es interesante en decir abolir, o sea, porque ya se le dio cumplimiento. Jesús tiene que cumplir perfectamente toda la ley, todo lo del Antiguo Testamento, para que en él se encierre totalmente la plenitud del cumplimiento de la ley y pueda ponerle el sello de cumplido. ¿Sí? O sea, se cumplió. Ya está, ahora viene lo nuevo. Por eso es lo que nos está diciendo ahorita. Vamos a seguir. Dice en el 5, ahora, querida hija mía, queriendo hacer de ti una imagen más perfecta de mí y dar principio a una santidad tan noble y divina, cual es el fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra, quiero concentrar en ti todos los estados de ánimo que han habido hasta ahora en el camino de la santidad. Quiere que Luisa tenga toda la santidad humana que existe y que la tenga en plenitud. ¿Sí? Y a medida que los pasas y los sufres, haciéndolo en mi querer, yo les doy el cumplimiento, los corono y embelleciéndolos les pongo el sello. Todo debe terminar en mi voluntad, y donde las otras santidades terminan, la santidad de mi querer siendo noble y divina, las tiene por escabel a todas, y da a ellas su principio, y por eso déjame hacer, hazme repetir mi vida, y lo que hice en la redención con tanto amor, ahora con más amor quiero repetirlo en ti, para dar principio a que mi voluntad, sus leyes sean conocidas, pero quiero tu querer unido y perdido en el mío. Este es el punto. Luisa tiene que, la primera, Luisa es el ejemplar perfecto, Luisa tiene que cumplir en ella toda la santidad humana, y por eso la lleva por ese camino de las virtudes. Ahora la pregunta es, ¿nosotros también? Pues aquí dice que ya le puso el cumplimiento y el sello. Primera cosa, o sea, en Luisa se pone el sello de cumplido. Ya está. Pero vamos a leer unas pequeñas parrafitos de otras lecturas ya para terminar con este tema. No es necesario hacerlo en nosotros. Okay. Vamos a ver. En el volumen 14, la lectura 22, de abril 13 de 1922, dice Jesús: ahora, constituyéndote hija primogénita de nuestro querer, es necesario que vivas con nosotros para formar la primera copia del alma. La primera copia del alma que vive en nuestro querer. De modo que conforme vivas en nosotros, así recibas nuestra actitud y aprendas con nuestra potencia a obrar al modo nuestro. Y cuando hayamos hecho de ti la primera copia del alma que vive en nuestro querer, entonces vendrán las otras copias. O sea, Luisa es el original. Nosotros somos copias de este vivir en la divina voluntad. Vamos a leer la siguiente. La siguiente es en el volumen 17, lectura 48 de junio 18 de 1925. Dice Jesús: si esto no debiera suceder, no te habría manifestado tanto, ni te habría tenido por tanto largo tiempo sacrificada dentro de una cama, para poner en ti los fundamentos de la regeneración de mi voluntad en la tuya. Pequeño paréntesis.
Dice, por tan largo tiempo sacrificada dentro de una cama. Sabemos que el ofrecimiento de Luisa, o sea, es el estar en la cama y luego viene ahí mismo su habitual estado y ahí es donde le comunican los sufrimientos. Pero el estar en cama es un estado de víctima, porque luego se dice que no. Sí. Y por tanto tenerte en continuo ejercicio en mi voluntad. ¿Crees tú que sea nada estarme continuamente en ti, ponerte en la boca mi oración, hacerte sentir mis penas, que junto conmigo tienen otro valor, otros efectos, otro poder? Podría decir que estoy haciendo la primera estatua, la primera alma de la regeneración de mi voluntad en ella. Después, el hacer las copias resultará más fácil. Claro. ¿Por qué? Porque ya está el modelo. O sea, el modelo perfecto es Luisa. Nosotros somos copias de Luisa y eso es mucho más sencillo. Vamos a leer la última. Es el 21-17 de abril 18, 1927, párrafo 2. Dice Jesús: hija mía, con el resucitar, mi humanidad dio el derecho a todas las criaturas de hacer resucitar no solo sus almas a la gloria y a la bienaventuranza eterna, sino también a sus cuerpos. El pecado había quitado estos derechos de resucitar a las criaturas, mi humanidad con resucitar los restituyó. O es hasta acá. Esto sucede. Sí, me voy más adelante entonces. Dice, esto sucede aún en el bajo mundo. Quien es el primero en formar un objeto debe trabajar más, sacrificarse más, debe preparar todas las materias que se necesitan, debe hacer tantas pruebas y cuando el primero está hecho, no solo adquieren el derecho de poderlo hacer los demás, sino que les resulta más fácil el repetirlo. Pero toda la gloria es de quien ha hecho el primero, porque si no hubiese hecho el primero, los otros actos semejantes jamás habrían podido tener existencia. Por eso se atenta a formar tus primeros actos si quieres que el reino del fiat divino venga a reinar sobre la tierra. Este es el punto. ¿Qué es lo que Jesús le está comunicando? Mira, tú eres la primera, tú eres la que me ayudas a construir el reino y en los que construyen se sacrifican más. Los que construyen son los que hacen más trabajo y a los que les cuesta un sacrificio mayor. Cuando ya está terminado el reino, los que vendrán ya no tendrán que trabajar tanto. Ya no tendrán que hacer los mismos esfuerzos que hicieron los primeros. Es como un edificio. Si uno llega a un condominio, a un edificio de departamentos, no tiene, para vivir en el departamento, en alguno de los departamentos, no tiene que construir el edificio, sino llega y paga el costo del departamento, nada más. Eso es exactamente lo que hemos estado tratando de decir en estos 3 programas. Luisa construye el edificio del reino de la divina voluntad. Luisa tiene que sacrificarse, Luisa tiene que llevar a cabo las virtudes en modo perfecto, Luisa tiene que alcanzar la santidad perfecta en la santidad humana, Luisa tiene que hacer muchísimas cosas que nosotros no. Nosotros no, porque ya está el reino. Ahora simplemente llegamos y decimos, queremos vivir en este reino. Y eso tiene un costo. Ese costo es mi voluntad. No es el costo del sacrificio humano, no es el costo del uso de las virtudes, no es el costo de nada de lo anterior. El costo es mi voluntad. Eso es lo que me van a pedir, me van a decir, ¿de acuerdo? Quita la piedra de tu voluntad, quita el acto de tu voluntad, entrégalo y puedes entrar a vivir, pero para poder realmente adaptarte a esta vida, tienes que llevar junto a la divina voluntad. Listo. Así que bueno, con esto creemos que hemos puesto, no hemos explicado todo, sería inútil, son los 36 volúmenes que tendríamos que leer, pero hemos puesto un granito de arena para
poder quizá entender un poco mejor qué se requiere para llegar a vivir en este reino, qué se requiere que yo haga para vivir en este reino. Y nos lo ha repetido Jesús desde 2 programas anteriores. Quita tu voluntad, quita el acto de tu voluntad. No me interesan las obras grandes, no me interesan los sacrificios grandes, me interesa el sacrificio de tu voluntad. Entonces esta transformación divina de la que ha sido el tema de estos programas se va a adquirir conforme vayamos conociendo los libros. Hay que leerlos, hay que entenderlos y comprenderlos, y esta transformación se va a dar cada día, hasta el final de nuestros días. ¿Ya va a ser una transformación completa? No, porque la transformación es para llegar a vivir plenamente en la divina voluntad. Uh-huh. Entonces esta transformación se va a hacer cuando yo conozca, ame y me decida a vivir plenamente en la divina voluntad. Uh-huh. Cuando mi decisión sea total, que no haya ninguna cosa intermedia, que no haya altas y bajas. En ese momento es cuando la transformación va a ser completa y voy a vivir en este reino. El resto es ir aumentando en conocimiento e ir aumentando en lo que voy logrando con mis obras en la divina voluntad. Ok, entonces esto no es hasta el final de nuestros días. Bueno, el hecho de llegar a vivir plenamente depende de mí. ¿Qué tanto me decidan? No sé, cada uno. Uh-huh. Puede haber alguien que se decida vivir ahorita, en este momento, conoció la divina voluntad hoy, uh-huh. Le llegó, lo cautivó y dijo, quiero. Y es una decisión firme. En ese momento Dios le está dando su voluntad y le está quitando todos los males y le está quitando todo y lo está llevando a vivir en su voluntad. Uh-huh. En este momento, con la primera vez que oyó, si es que realmente se decide. Si no nos decidimos, como es la mayoría de nosotros, estamos semanas, meses, años leyendo y no entendiendo. Uh-huh. ¿Y por qué no entiendo? Porque no quieren entender. Porque no quieren entender y porque mezclamos. No se les olvide. Alejandra, muchas gracias. Alejandro, muchas gracias, Ale. Gracias. Y aquí nos vemos en el próximo programa. Les agradecemos todos sus saludos, bendiciones, todos sus comentarios. Y acuérdense, en el programa Verdades Divinas les vamos a dar continuidad a sus dudas para que quede este tema más clarito. Gracias.